Continuamos con la sesión de comunicaciones 6. En este caso, Paul Cahill entra directamente en el repositorio por vídeo, ¿vale? Porque pues bueno, lo ha grabado desde Estados Unidos. Es la ausencia más justificada de todo el Congreso, la ausencia presencial más justificada. Así que lo saludamos desde aquí y le damos las gracias. Y bueno, pues tenemos dos interesantísimas comunicaciones con Omar Fonollosa, reciente premio Hiperión de poesía. Es un gusto tenerte aquí, en una sala además abarrotada de estupendos poetas, estupendos. Y Álvaro López, con más que sugerente título de comunicación, donde además amplía bastante, abre la ventana en cuanto a voces nuevas y otros nombres, cosa que especialmente te agradezco, porque de alguna manera uno tiene la sensación de que siempre hablamos de los mismos. Ayer, cuando hablábamos del absurdo de las citas y la repetición de las citas, es un mal endémico porque, pues, si Antonio Méndez Rubio cita a alguien, yo voy a citar a Antonio citando a ese alguien. Pongo un ejemplo sencillo que se ha dado, y esto es algo que pasa y continuamente pasa, porque son las mecánicas en las que a veces nos metemos en la crítica literaria, la crítica teórica. Me hace gracia, y lo digo con todo el amor, Celia, pero Celia cita a Alfredo y a Juarroz porque Alfredo cita a Juarroz. Esto seguirá pasando y es exactamente uno de los problemas que tiene la teoría literaria. Veas que tengo para todos. Entonces, eso es lo que hacemos todos y de alguna manera por eso agradezco tanto que se abra el campo a voces que no llegarían a estos congresos o a estas apuestas teóricas desde este punto de vista. Omar, si te parece, te dejo con el lenguaje de la poesía, 20 minutos. Si os parece oportuno, vamos con uno, vamos con otro y dejamos el turno de preguntas y debate para después, porque como además hemos ganado el tiempo de Paul, podremos tener 20 minutitos para el debate más, ¿vale? Yo se lo comentaba antes a mi compañero, sintiéndolo mucho en cuanto termine, tengo otro compromiso que me tengo que marchar enseguida. Bueno, pues será una lástima. En el hipotético caso de que haya algún tipo de preguntas, te lo haremos llegar o lo que sea menester, ¿vale? Perfecto, Omar, adelante. Bueno, pues antes que nada, daros a todos la bienvenida y otra vez disculparme por tener que marcharme, es un compromiso inevitable que no puedo faltar. Bueno, es un placer que Nacho y Asumi contasen conmigo Nacho y Alfredo, para este congreso, ¿no? Para esta sesión de charlas. A mí me gustaría comenzar diciendo que voy a hablar de la importancia de la poesía entremezclada con los lenguajes distintos de la poesía, ¿no? Entonces, cuando queremos que alguien confíe en nosotros, cuando queremos que nos abra su casa o cuando queremos que nos abra su corazón, le decimos, te doy mi palabra, como si fuese lo más importante que tenemos, para ganarnos su confianza, ¿no? Cuando estamos en el vientre materno y nos estamos formando, bueno, pues primero se forman los órganos, ¿no? Pues sin orden de preferencia, el corazón, los pulmones, y una vez que nacemos nos impone una especie de órgano externo que nos va a condicionar, y ese órgano es el nombre, es decir, otra palabra que nos vuelve a condicionar durante toda la vida. La poesía termina cambiando el sentido único de las cosas. La poesía cura, la poesía repara, la poesía intenta paliar un poco también el sentimiento de la sórdida realidad, ¿no? Dice Benjamín Prado que la distancia más corta entre los puntos es aquel que escribe un poema de quien lo lee. Los buenos poemas no tienen que ser autorretratos, tienen que ser más bien espejos. Decía Paul Valéry que podemos entender un poema como un espejo. Nosotros salimos a la calle con un espejo y hay dos posibilidades de mostrar ese espejo. La primera es poniéndolo para que el resto de personas que se crucen con el espejo se vean reflejadas en él, y otra posibilidad es darle la vuelta al espejo y reflejarnos nosotros en ese espejo, ¿no? Es decir, los buenos poemas tienen que contar la historia de uno y ser lo suficientemente capaces como para contar la historia del resto de personas que los lean o que se sienten identificados. El buen poema, decía Joan Margarit, es aquel que debe entenderse a las 10 veces de leerse. Esto me parece imprescindible, me parece maravilloso. Entonces, la poesía es aquello que leemos y que nos cambia la perspectiva de la vida y del mundo, para que después de leer a Paul Valéry, a Pablo Neruda o a Alejandra Pizarnik, nada vuelva a ser como antes de haberlos leído. En su libro Odas Elementales, Pablo Neruda
un libro que recomiendo muchísimo, sobre todo la Oda a la Crítica, me parece fascinante. En ese libro Pablo Neruda tiene una oda a los calcetines, vaya un tema literario, los calcetines, ¿no? Pero claro, Pablo Neruda se refiere a los calcetines como pequeñas liebres suaves. Otra oda a las cebollas, a las que llama redondas rosas de agua. Entonces, si dijéramos que cuando vamos a una peluquería y decimos que las tijeras son dos ríos que se cruzan, un pájaro que sobrevuela las peluquerías, lo más probable es que no nos vuelvan a cortar el pelo igual, ¿no? Eso se trata. Paul Valéry, que mencionaba y repetía antes, dice en su poema El cementerio marino que hace una comparación antitética que es preciosa, ¿no? Describe el ruido del mar como ese tumulto análogo al silencio. ¿Cómo puede ser el tumulto análogo al silencio, ¿no? Entonces la poesía tampoco está tan alejada de la ciencia en este sentido, ¿no? Un científico, tal y como lo tenemos concebido en las películas de dibujo, sobre todo lo tenemos en su despacho, en su laboratorio, juntando en una probeta dos mejunjes que nunca antes podían haber estado juntos. La poesía muchas veces es también eso, poner en el orden preciso dos palabras que nunca antes podríamos haber pensado que estaban juntas, ¿no? Y que para nada pueden resultar antitéticas o no se anulan la una a la otra, porque como en este verso de Paul Valéry, tumulto análogo al silencio me parece un versazo espectacular. Nosotros necesitamos las palabras, porque es el único medio, la única herramienta que tenemos para diferenciarnos del resto de bichos, ¿no? Nosotros tenemos la capacidad, además de expresar los sentimientos, de demostrar los sentimientos, también tenemos la capacidad de decirlos. Podemos expresar el sentimiento de amistad, pero también podemos decir te considero un buen amigo. Y gracias a la palabra es lo que nos diferencia del resto de los bichos, ¿no? Las palabras no tienen nada que ver con los números, y además en estos últimos años que estamos viviendo una realidad tan peculiar. Ponemos el telediario y al principio era con el paro, ¿no? Este mes ha habido 50.000 parados más, pero que si los comparamos con los parados del trimestre anterior, en fin, una cifra absurda que no llega a nada. Cuando dices los números estás omitiendo decir nombres y apellidos de personas que tienen sus responsabilidades, ¿no? Entonces habría que ser un poco más preciso a la hora de hablar. Hay que cuidar mucho las palabras. Con el tema de la política, por ejemplo, si recordamos en los años 2017, 2018, que tampoco hace tanto, pero a pesar de la pandemia parece que ha transcurrido mucho más tiempo, si todos echamos de mano de la memoria y pensamos en las protestas que hubo en Cataluña por la independencia y todos aquellos problemas, pensamos en el orden de las palabras. No es lo mismo decir presos políticos que políticos presos. A eso es algo que un buen poema tiene que estar muy bien medido, tiene que tener un orden preciso de palabras. Miguel Ángel concebía la poesía, la escultura, como retirar el sobrante de un pedazo de mar. La poesía es más o menos lo mismo, ¿no? Los poemas tienen que estar ahí ya. Lo que tenemos que hacer es retirar todo lo que sobra y no forzar las palabras a que estén en un verso. Hay que tener mucho cuidado con lo que se explica, cómo se pone, cómo se dice y cómo se interpreta después, porque luego pueden dar lugar a distintos malentendidos que si no se arreglan se van acrecentando con el tiempo. Para ello llegamos al lenguaje. ¿Qué es el lenguaje? Pues el lenguaje por sí mismo no es nada, no es una divinidad, necesita siempre un sujeto que lo conjugue, un sujeto que juegue con él. Y el lenguaje va mucho más allá de lo meramente articulado, ¿no? Es una especie de voz interior, el propio pensar se llama un lenguaje. Las palabras son limitadas, pero también nuestro conocimiento de ellas es limitado. Decía Nietzsche que deberíamos negarnos a pensar si lo hacemos en la cárcel del lenguaje. Dentro de percibir el lenguaje como una cárcel, me parece una libertad espectacular concebirlo así. Humberto Eco decía que en la historia ha habido tres grandes inventos que son inmejorables: la rueda, las tijeras y el libro. El libro es un grandísimo invento, ¿no? Y el libro lo único que hace es desarrollar nuestro pensamiento crítico, nos hace ser menos susceptibles al engaño. El gran Antonio Machado dijo que la verdadera libertad no es poder decir lo que se piensa, sino poder pensar lo que se dice. Y eso es una, como
literatura es uno de los pocos terrenos, una de las pocas fronteras, podríamos decir así, donde se experimenta mayor libertad. Retomando la idea del lenguaje, ¿no? Si cogemos los versos ultra conocidos de Antonio Machado, de su poema La infancia son recuerdos de un patio de Sevilla y un huerto claro, una madura del limonero, y tiramos del vastísimo, de los vastos sinónimos de los que dispone el castellano y jugamos a cambiarlos, ¿no? Y cambiamos la palabra infancia por niñez, la palabra recuerdos por memoria, la palabra patio por jardín, viene a significar exactamente lo mismo, pero las emociones que va a transmitir ese poema no tienen nada que ver. Por lo tanto, tal y como decía José Asunción Silva en la sobremesa, la poesía se trata, o para escribir poesía hay que cincelar versos, hay que ser cuidado, hay que tener precisión y no cualquier palabra vale, porque entonces si forzamos las palabras lo más probable es que las terminemos rompiendo y las terminemos quemando. Machado seleccionó las mejores palabras y las colocó en el mejor orden posible, y así es como tendríamos que concebir los poemas que leemos, los poemas que escuchamos y los poemas que escribimos, ¿no? A mí me gusta mucho decir que me preguntaban ayer que cómo es el proceso de escritura. El proceso de escritura no es coger el lapicero, coger el bolígrafo o teclear en el ordenador. El proceso de escritura comienza cuando empiezas a pensar en ese verso y lo tachas y borras una coma. Contaba también la anécdota de Hemingway, que le preguntaba a su mujer: cariño, ¿qué tal te ha ido el día? Al final del día. Y decía: maravilloso, cariño. Por la mañana borré una coma y justo antes de la cena volví a ponerla. Así es como tiene que ser el proceso creativo, ¿no? Hay que tachar mucho, hay que dejar que el tiempo pase por uno y por el poema. El lenguaje, las palabras, fijaos qué importantes son. Se censuran las palabras antes que prohibir las armas. Eso nos da ya una especie de idea de cuán importante puede ser el lenguaje, ¿no? Y es una arma que nos defiende de esa normalidad que nos han vendido y que nos hace pensar que todo ha de ser igual en todas partes. El lenguaje también es diferente. Los lectores, cuando nos enfrentamos a un poema, también estamos en blanco, además del autor que lo escribe. Los lectores también estamos en blanco, somos un lienzo donde, si el poema es bueno, podemos reflejarnos, como he dicho antes, podemos dibujarnos a nosotros mismos en las palabras que otros han escrito. Decía Becker que todo el mundo se emociona, pero no todo el mundo tiene la capacidad de escribir un texto literario, de transformar las emociones en textos literarios. Esto me parece también una idea bastante importante, ¿no? Uno debe seguir su propio camino y gracias al lenguaje lo puede conseguir, ¿no? Uno tiene que saber elegir las vallas con las que tropieza, las vallas con las que salta, en definitiva el mundo y la vida que quiere o que le gustaría seguir. Yo concibo la poesía como un acto artístico y artesanal. Ayer comentaba también una especie de taller, ¿no? Como si fuese una imprenta donde en vez de tener herramientas, aunque hay alguna también, lo que tengo son palabras en tarros. Y cuando quiero escribir un verso, si fuerzo a poner en ese verso alguna palabra que no tiene que estar ahí, me imagino sacando el martillo y forzando la palabra hasta romperla, ¿no? La poesía, como dijo Leonard Cohen, es mucho más que esos versos que no terminan de llegar al renglón de la página, al final de la página. En la literatura ocurre como en el cine, ¿no? Aquellos cinéfilos y aquellas cinéfilas dicen: bueno, pues esta tarde voy a ver una de Spielberg. Ya saben que si le gusta Spielberg le va a gustar la película. En literatura pasa un poco igual. Si eres muy fan o te gusta mucho la literatura de García Montero, por ejemplo, de Lora Luque, y saca un nuevo poemario y dices: bueno, me voy a comprar uno de García Montero de Lora Luque y probablemente no te defraude, ¿no? O si te gusta más Gabriel Celaya, en fin. Volvemos aquí a un tema que me parece importante. Borges decía que el verbo leer no tiene imperativo. Y esto me parece imprescindible, sobre todo para las nuevas generaciones, porque en las charlas que doy o las conversaciones que tengo con mis amigos que reniegan absolutamente de la lectura, esto me parece muy curioso, lo achacan fundamentalmente a que en el instituto les obligaban a leer, pero claro, si no nos obligan a leer probablemente no conozcamos nada. Somos muy pocos los que nos acercamos con nuestros propios medios a la literatura, pero claro, yo entiendo que si un profesor elige un libro que a él le gusta, que no tiene que gustarnos al resto y nos obliga a leer, probablemente no nos capte nuestra atención para poder seguir en ese camino literario, ¿no? Muchas veces, si leemos por obligación, podemos llegar a rechazar la literatura. Hace poco leí una entrevista
a Víctor Amela, que me pareció muy importante porque comentaba, lo tengo aquí apuntado, comentó que hicieron un experimento hace muchos años, ¿no? En una guerra, separaron a los soldados que estaban heridos por un dios. En la parte derecha pusieron a los soldados heridos y en la parte izquierda a los soldados heridos con capacidad para leer un libro. Les dieron bastantes ejemplares de algunos libros para que se entretuviesen. Lo sorprendente es que cicatrizaban antes las heridas de aquellos soldados que podían tener acceso a la literatura. Es decir, la literatura, más allá de lo que podamos decir de puede salvar vidas o puede curar, es real. La literatura puede hacerlo de forma real, ¿no? Entonces, como digo, ya para ir concluyendo y dejarle tiempo a mi colega, es lo que nos diferencia del resto de seres, las palabras, ese lenguaje, lo que nos hace únicos, lo que nos hace distintos, ¿no? El autor de un libro recrea en su mente escenarios, recrea personajes, recrea olores, emociones. En las películas también, yo lo suelo hilar mucho con el cine, pero en la película está todo ya muy mascado, lo recibes únicamente por vía auditiva y vía visual. En el libro lo puedes recrear de una forma mucho más específica en tu cabeza, ¿no? El ser humano tiene la posibilidad de vivir infinitas vidas y así concluyo, como concluyo también en las charlas en los institutos, que ¿por qué vamos a quedarnos solamente con la vida que nos toca pudiendo meternos en centenares y miles de vidas gracias a los libros y gracias a la poesía? Muchas gracias. Muchas gracias, Omar. Tiempo ahora pues de Álvaro López Fernández, Estructuras como elefantes blancos, El compromiso lingüístico de la última poesía española, Ruth Llana, María de la Cruz y Laura Rodríguez Díaz, los tres en 3 editoriales indies. Todo ya es la... Muchísimas gracias, Nacho, y muchas gracias, Omar. ¿Me dejáis hacer una pausa dramática para coger agua? Te esperamos. Aprovecho y escucho unos minutos. Gracias. Comentaba antes en privado con Nacho, lo digo ahora públicamente, estoy verdaderamente contento de estar aquí y de poder abordar estos temas, estos nuevos autores, efectivamente en editoriales indies. Como sé que me pierdo en los derroteros de la palabra, voy a abusar de la lectura, perdonadme, y empiezo. A la hora de hablar de la poesía española joven en los últimos 15 años, retomo el testigo del que antes hablaba Raúl Molina Gil. Han sido habituales en la crítica términos como maraña, exuberancia selvática, constelación o incluso nosotros, desierto. Términos inconcretos que reflejaban una situación de multiplicidad y desorden casi imposible de abarcar tras la disolución de la poesía de la experiencia como corriente aglutinante, aunque, como bien sabemos, esta disolución no supuso, valga ya de entrada, que el modelo experiencialista se estancara ni impidió que desarrollara variantes expresivas hasta hoy. Como sea, las aproximaciones más lúcidas al nuevo panorama de Moetas han caracterizado a este por su liquidez. Liquidez en tanto que parece ajeno a manifiestos, etiquetas colectivas, conciencias de bandos que canalizaron las corrientes de las décadas previas. Gracias, sin embargo, a la labor de audaces investigadores, muchos de ellos presentes en este congreso, se ha podido distinguir corrientes, tendencias de este panorama y discernir algunos puntos de inflexión en la historiografía de las últimas décadas. El hecho no es trivial. Pensemos, y es importante, que la poesía es el género literario que proporcionalmente más ha crecido en número de publicaciones a lo largo de los últimos años, así como en visibilidad institucional, comercial y cultural. Hay un auge de poesía y una apertura del escenario lírico a una juventud creadora. En este sentido, uno de los años clave corresponde al año 2011, por al menos 3 razones. Número 1, una razón institucional. Se convoca por primera vez en 2011 el Premio Nacional de Poesía Joven Miguel Hernández. Número 2, editorial. En 2011 se publica la antología de inequívoca pretensión generacional, modelo para las posteriores, tenían 20 años y estaban locos, de Luna Miguel. Y en tercer lugar, y es la que más me interesa ahora, aparece la autoselección de poemas de Raquel Lanceros, Fernando Valverde y Daniel Rodríguez Moya, Poesía ante la incertidumbre, en cuyo prólogo manifiesto estos expresan a las claras su disconformidad con la tendencia más experimental, cita, artificiosa y oscura
que reconocían ya como la orientación más creciente de la nueva poesía. Una dirección, decían, viciada por su artificio estéril y su irracionalismo como dogma de unos jóvenes obsesionados por la reformulación del lenguaje. Un año más tarde, Eduardo Moga avisaba también, con otro tono, sobre la llegada de una nueva vanguardia poética de corte experimental que, cito, persigue la subversión léxica y sintáctica. Yo he venido aquí a hablar de ese estilo rupturista, de ese estilo oscuro, de lectura más exigente, y quiero hacerlo en una clave de continuidad y de compromiso. De continuidad, ¿por qué? Porque esta corriente de poetas experimentales con el lenguaje no ha dejado de consolidarse desde ese año 2011. Por ejemplo, cabe referir plataformas de creación como la revista Cocoro, cuyo primer número apareció en junio de 2012, o la creación de editoriales recientes, esas editoriales indies, de respetadas, pero aún de ámbito muy restringido. Y en clave de compromiso, ¿por qué? No es un compromiso temático, como estamos más acostumbrados, es un compromiso formal. El compromiso de, como decía Batlló, luego Guillermo Carnero, de restaurar la primacía del lenguaje, de ver la renovación, de forzar una curva por seguir este modelo, y perdón por la referencia, del que hablaba Deleuze, de ser un gran escritor que intenta, y el verbo es clave, inventar dentro de la lengua una lengua nueva, una lengua extranjera en cierta medida, sacar a la lengua de los caminos trillados. Ese compromiso, además, es doble, porque ya no implica solo un compromiso del escritor, implica un compromiso del lector. No tanto muchas veces por la presunta oscuridad del texto, sino por una expectativa poética de partida, por una educación lírica que voy a llamar machadiana, por una educación lírica que no ve cumplida y que necesariamente produce una zozobra en el receptor y a menudo, y aquí mira, retomo, Omar, una frustración comunicativa que no se ve cumplida. Y es una frustración paradójica, y vuelvo a retomarte, porque se supone que la poesía es el género donde el lenguaje puede comunicar más, donde se supone que puede tensar, deshacer, conmutar las normas, decir mejor, decir de otra forma, sin que eso signifique participar de una torre de Babel elitista y alejada de las problemáticas más sociales. Lo decía la poeta Rutjana, de la que luego, si hay tiempo, hablaré un poco. Decía en una entrevista en el año 2018: creo que hay un sector de la sociedad que asocia lo político con ciertas temáticas y con un uso realmente convencional del lenguaje, y por ello se le exige que, en tanto que político, sea directo, convincente y sencillo. Y decía: yo creo que hay realidades que exigen un lenguaje por aproximación, un lenguaje por necesidad, un lenguaje de la carencia o de una carencia que en realidad son muchas. Lo declaraba de otra forma una de las grandes exponentes de esta poesía rupturista reciente, Ángela Segovia. Yo creo, decía, que en parte hay una confianza en la posibilidad comunicativa del lenguaje poético, con toda su herrumbre, su tensión, su enfermedad, una confianza en ese tocar y hacer contacto. Ángela Segovia fue la primera autora, de hecho, que podemos encuadrar completamente dentro de esta lírica de experimentación del lenguaje, que ganó el Premio Nacional de Poesía Joven Miguel Hernández en el año 2017. Noticia en su momento muy esperanzadora, porque de hecho sacaba a la autora de la periferia de la poesía actual. Desde entonces han ganado este premio nacional dos poetas más que podemos adscribir a las claras a esta corriente: Berta García Faet y Xaime Martínez, y que empiezan a pespuntar en un tembloroso canon de poesía actual. Al azar quedarían nombres como Lola Nieto, María Salgado, Cristian Piné, Laila López Manríquez, Sara Torres, Alba Ceres, en esta tendencia. Entre medias, la citada Ángela Segovia publicó un ensayo titulado El vado de la lírica, inserto en su poemario Pusieron debajo de mi Mario un magüey, donde hablaba de este afán de dislocación del lenguaje y la búsqueda de nuevos sentidos. Pues bien, esta conciencia crítica y este respaldo institucional por parte de estos autores entre 30 y 35 años, no creo, y quiero defenderlo, que aminore en la actualidad, año 2022, el compromiso de los nuevos autores, yo vengo aquí a hablar de tres de ellos, que se adscriben a esta corriente. Sí ha aclarado la nómina,
sí ha puesto referentes cuyos componentes se han a menudo retroalimentado de los hallazgos del otro en una vertiginosa dinámica de incorporaciones y lecturas, y que nos permite hablar de marcos comunes y ya no tanto de poetas islas, como decía en su momento Remedios Sánchez. Sí ha permitido afinidades declaradas, sí la sensación de formar parte de una mirada o de una pequeña renovación poética, pero a la hora de la verdad sigue siendo periférico, o si el término es molesto, especializado. Todo compromiso, no en vano, exige un sacrificio, y en este caso sigue suponiendo, nada nuevo bajo el sol, la limitación de los lectores. La limitación de los lectores, ¿cuántos son las ventas de estas editoriales indies? Pero en un contexto actual en el que la poesía, insisto, es el género que ha crecido más proporcionalmente en publicaciones y visibilidad, y lo ha hecho apoyado tanto en número de ventas como en número de reseñas, en una dirección contraria, en una dirección mucho más experiencialista, que hace todavía más aguda la desproporción, y en el que, de hecho, muchas de las exploraciones más audaces se pierden de forma natural en la maraña, en la selva, en el archipiélago, en el desierto, con el que comenzaba la comunicación. Por eso, en compensación, quisiera hablar ahora de dos poemarios muy recientes, publicados en el año 2020 y 2021, Los clavos, que dan nombre a la metralla, de María de la Cruz, y San Lázaro, de Laura Rodríguez Díaz. Libros de escritura paralela que no se leyeron entre ellos en su momento de confección y que están firmados por autoras que en su momento tenían 23 años una, 20 años la otra. ¿Por qué estos dos libros? Pues primero, porque suponen dos de las más recientes balizas de esta línea de continuidad de renovación del lenguaje. Segundo, porque a partir de su cotejo de motivos comunes y las referencias con las que dialogan, podemos trazar un esbozo de las tensiones expresivas y temáticas más actuales. Tercero, porque son dos mascarones de dos editoriales nuevas, la editorial Cántico, dirigida por Rodrigo García Marina, de reciente creación, proyecto súper cuidada, y la editorial Entropía Ediciones, que apenas ha contado ya cerrado, con 2 años de vida. Y cuarto y principal motivo, porque el leitmotiv que sustenta los dos libros es la reivindicación de su propia forma de manifestar el asombro por el lenguaje. Así las cosas, ambos poemarios establecen una suerte de recorrido biolingüístico que habla y somatiza el lenguaje desde un cuerpo enfermo, desde un cuerpo hendido. Atendemos al padecimiento físico por decir, concebido como un parto imposible por decir bien, pero también por decir más allá del nombre de las cosas, porque como diría Vallejo, se llama lo mismo que padece, nombre, y que ha de colocarnos todo ello ante el asombro, insisto, de la propia palabra. No pretendo aquí incidir en lo original del marco, Seguro que nos han venido referencias donde se exploran estas vías. Sin retrotraernos demasiado en esta tradición, por ejemplo, Christian Pinet hablaba en su poemario Asilo, de 2017, de un cuerpo envenenado de sintaxis, como dijo su prologuista, a la sazón, Ángela Segovia. O en 2016, Lola Nieto, en Tuzcumbia, reclamaba, cito, hablar otra sintaxis, una sintaxis enferma. Enfermo viene del latín infirmus, no firme. El enfermo es el no firme, el que no firma, el que no afirma, el que no mira al firmamento, el que pone en duda. En una línea semejante, María de la Cruz enunciaba: es este el color de mis vértebras enfermas de sintaxis. Y Laura Rodríguez Díaz habla de desemantizar el cuerpo. Lo importante, insisto, no es la audacia del marco, sino precisamente la complicada labor de seguir produciendo hallazgos, de incidir en recovecos personales que proponen ambas autoras. Aunque a mí, esto es interesado, claro, lo que me quiero sugerir hoy son las resonancias comunes, las que forman parte de un espíritu del tiempo y de la lógica de esa continuidad consciente. Así las cosas, por ejemplo, los dos poemarios desarrollan un juego, una palabra clave esta del juego, explícito con uno de los autores de cabecera, con Vallejo. Vallejo es punta de lanza de ambos poemarios. Y a partir de ahí vamos bajando. Pero es que es muy significativo, por ejemplo, en el caso de María de la Cruz, que va a hablar de referentes inmediatos, compañeros mayores de esta tendencia que comenzaron a escribir hace 10 años, como Zara Torres, Christian Pinet o Berta García Faet. Dice María de la Cruz:
enuncia Berta García Faet, a quien entiendo si me propongo escribir un poema muy triste, pues no soy capaz de mucho más que de imitar igual, que no soy capaz de mucho más que repetir, porque dice Berta García Faet que toda educación sentimental es básicamente lingüística. En San Lázaro, de Laura Rodríguez Díaz, la autora afirma que matamos a Platón y a todos los teóricos renacentistas. No fui yo, no me miréis así. Que podría leerse como un guiño fútil al poemario de Chantal Maillard, por ejemplo. Estas añadiduras, cuidado, no responden a un academicismo de captatio y de glosa, sino que primero incorporan réplicas y segundo están abiertas a un distanciamiento, a una ironía palpable. El poemario se muestra en estos comentarios como un artefacto crítico que tiene que desacralizar su mensaje, lo que también supone ser consciente de a quién va dirigido, quién va a leerlo. Y eso, por ejemplo, se comprueba muy bien con que los dos poemarios incorporan juegos, verdaderos juegos con las notas a pie de página, lo que denota también una crítica a una formación filológica bastante común en esta tendencia. Y pongo un ejemplo, ya que estamos en compañía. Déjame un momento, sí. Pero bueno, también para que lo veas. No, pues mira, te lo enseño a ti. Si lo ves, como un mago, para que lo testes. Este juego con las notas al pie, ya en el primer poemario, cuando dice: tiene que ser humana esta sorpresa, Laura Rodríguez Díaz, ante la putrefacción de las tripas, comúnmente y león del yeyuno al ciego, colon irrecto, guerra civil, con ligera tendencia hereditaria. Nota al pie. No me preguntaría por el sexo de mis hijos, sí por la textura de sus heces. Y sigue el poema y luego empieza a un juego de definiciones de la RAE que a veces copia y a veces inventa nuevos sentidos que se van a incorporar de facto en el poemario. Ambos libros emplean sonsonetes bíblicos, incorporan canciones infantiles, distribuyen un léxico de la desinfección y practican un erotismo basado preeminentemente en la fisicidad de la boca como aparato emisor de la palabra, una palabra material que crea un estrago. Así, Laura Rodríguez Díaz habla de hundir la boca y no el dedo para comprobar la materia resucitada de la enfermedad. Y María expone un erotismo clínico de cuerpos exudados. Cito muy brevemente diciendo: una cuerda rasuraba la saliva que rendía silenciosa tras la lengua, al contacto de los hilos melodías, te llegabas removiendo muy despacio. Y de hecho, cuando el erotismo se vuelve más genital, este adquiere características fónicas. María de la Cruz diciendo: y ya la pelvis africada, instalada, eyaculando en la memoria larga. Africada como un fonema. Esta memoria es la clave, la memoria lingüística que conforma nuestra identidad. Y en medio, en ambos casos, el lenguaje de lo bulboso, de lo bactiniano, del síntoma, de la repulsión, de lo que expone un padecimiento ritual tangible y lingüístico, en el sentido más vocal y más pautado, como el inicio de Lolita de Nabokov. Pongo un ejemplo y lo explico enseguida. Si María de la Cruz se recrea en, cito: decir úlcera. No existe pus ni dolor, no duele la lengua, no sube y roza. Chas, chas, el paladar sube siempre al decir úlcera. Repite conmigo, baila tu lengua, despunta frente al velo, clac, clac. Ulce diente con diente, ira, úlcera, tú dices úlcera. Y tu lengua cuando sube y roza, sube y sesga, corta todo aire, todo átomo, pero nunca igual que yo. Al decir úlcera, no existe para mí dolor. Para alguien, un animal que sangra. Por supuesto, esta viscosidad, esta suciedad, no afecta al cuerpo, dice María, nada, sino al lenguaje. Nada limpia el lenguaje, nada merma el vaivén de esta verdad. Y por el contrario, Laura Rodríguez Díaz podría afirmar un díptico con este poema al replicar, eficaz y breve en la página: nada más sucio que la pulcritud, nada más limpio que la llaga, inventada y deshecha una y otra vez. Es de obligada mención, supongo, referir algunas características individuales ya de cada texto, especialmente en lo que conforman sus estructuras. Al fin y al cabo, el título era Estructuras como elefantes blancos, y ahora se detallará por qué. En estas estructuras es quizás donde mejor se aprecia el compromiso estético y ético vertebrador del texto.
En este sentido, en Los clavos que dan nombre a la metralla de María de la Cruz, se organiza el poemario en 4 partes: carne, nombre, hendidura y no más poesía, que van rehaciendo a su vez un largo poema de reiteraciones y codas a la manera de La casa encendida de Luis Rosales, y que sirve como poética irónica del libro, y se rehace una selección de versos señeros que dice, todo esto distribuido a lo largo de las páginas: escribir es un acto de soberbia. La soberbia es un gesto poético. Todo poema es un poema soberbio. El lenguaje es un síntoma del poema. A quien escribe en la enfermedad de sus dientes de leche, la metralla será perpetua y todo gesto un síntoma soberbio y muy poético, tal y como son la metástasis del embarazo, el vacío inmediato una bomba, el punto que buscan las granadas, el amor y el hambre. Y al final, en el poema no, en el poema nunca, habrá de nacer la vida. Y sin embargo el poemario, he ahí la paradoja de este parto frustrado que reivindica la memoria, es capaz de convocar en una sola palabra, en una aspiración de sonidos, en una colocación de la lengua, la potencia destructora de un elefante, como dice en los primeros compases del libro. No huelen este dolor de elefante, tambor que astilla nuestros dedos de estuco, y tiembla el suelo, tiembla el suelo, tiembla el suelo, un elefante, mamífero terrestre más grande, parido simbólicamente por la boca. Coincide esto con la imagen de uno de los poemas más reproducidos de Ángela Segovia. Vuelvo a la continuidad. ¿Me oyes oírte?, es el título, y comenzaba diciendo: paquidérmico parecía como el tiempo para y es verso parecía, ¿me oyes oírte? Ahí, paquidérmico. Cambiando de escenario, por su parte, en San Lázaro, Laura Rodríguez Díaz va a recrear el mito de Lázaro en 3 estancias o desdoblamientos. Por un lado, la estancia real, el espacio, el Hospital de San Lázaro en Sevilla. Por otro lado, el sufriente estado del leproso bíblico. Y por último, el del resucitado, que pasa el trance de la no existencia. Sin escalas nos presenta 40 poemas presentados por epígrafes romanos por su numeración, pero con una calculada dinámica de ecos progresivos y poco a poco retorcidos con demiúrgica crudeza. Así, por ejemplo, el mantra que indica el credo espiritual de una, cito, literatura, Dios, amor, en cursiva, se va a ir deshilachando y reivindicando poco a poco ante la intangibilidad, ante el nulo cuestionamiento de un cuerpo enfermo que ha de sobreponerse al pasmo del lenguaje y que ha de saber nombrar el tejido, el mismo sufrimiento. Así, ratificando una estructura circular, la obra empieza y termina con un glosario hostil de términos anatómico, ya hemos visto el yeyuno, el ciego colon que hemos leído antes, para postrarse ante la mayor y el más espiritual asombro, el de la palabra. Empezaba diciendo, tiene que ser humana esta sorpresa, y termina con, Lázaro, ven fuera, mira esta sorpresa humana ante la vida. Entre medias, si antes hablaba de elefante, aquí hay un poemario blanco, atravesado por un blanco, el blanco como color clínico, como color de la mancha en biología, pero también el blanco como diana, como destino del disparo que impacta en el cuerpo. Y ahora, yo contagiándome de este sentido de poesía experimental, tengo una duda, porque puedo seguir y dedicar 5 minutos más a Ruth Llana, o puedo parar, y porque sé que llevo justo a los 20 minutos ahora, y empezamos el debate, y la parte de Ruth Llana pues se publicará y podréis consultarla cuando queráis. Pues, Álvaro, ponte ese micro ya para ti. Creo que como se nos ha quedado una mañana estupenda, se nos ha quedado la posibilidad de poder conversar 20 minutos contigo tranquilamente sobre algo tan interesante, creo que es, además teniendo en cuenta quién está en la sala, que abramos un turno de preguntas o de comentarios o conversaciones. Yo he apuntado varias cosas mientras ibas hablando. Primero, que te agradezco el gran esfuerzo que supone esto, porque
que nadie lo tome como una crítica a lo otro. Elogiar algo no significa directamente criticar lo otro. Significa básicamente que todos tenemos un gusto, también crítico y teórico. Yo me adscribo más a lo que tú haces, lo que tú has hecho, que a otras propuestas, ¿no? Me gusta el esfuerzo, me gusta el trabajo, me gusta la gente que trabaja. Me gusta la gente que trabaja y viene con libros y viene con material que implica precisamente una provocación. Me ha gustado el tema subversión, me ha gustado porque es subversivo hablar de aquellos que están fuera del mercado. Aquellos que están fuera del mercado, incluso porque han editado una editorial que ya no existe. Es que me siento tan identificado con esto, es que de alguna manera ese es el espacio que hemos reivindicado siempre, que también hay espacio para los que no tenemos un espacio, porque esos libros va a ser muy complicado encontrarlos ya en una librería. No obstante, son libros muy importantes que están ahí y con una presencia tan potente. El tema de las ventas, ahí yo te lanzo la primera puya si quieres, porque ahí discrepo. Es decir, si hablamos de esto no hay que hablar de ventas, porque eso pertenece al otro espacio, del espacio del que no estamos hablando. Y si asumimos que este es un espacio de otra manera, admitimos, por lo tanto, por ende, que no es un espacio vinculado a las ventas. Las ventas pertenecen al mercado. Las ventas pertenecen al mercado. Mira Virgilio, que es un experto precisamente en mercado y en lo que pasa con el espacio. Ayer Virgilio hablaba de los que están vinculados al mercado a través de, obviamente, por todo este fenómeno de las redes, bla, 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 que los colocan de otra manera en otro sitio. Ahora sí que voy a parafrasear a Saldaña, criticando lo propio que os critico a los demás. Es que no me interesa ese otro espacio. Es que no me interesa. O sea, creo que ya hay mucha atención dedicada a ese otro espacio. Y no voy a perder ni un ápice de mi tiempo en criticar ese espacio. Ahí está. No me interesa. Me interesa mucho más. Creo que vas fenomenal, bajo mi punto de vista, pero no puedes caer en la paradoja de hablar de ventas, porque entonces estás comprando su trampa. Su trampa, para mí, es que intentemos medir el éxito o el impacto de esta literatura con sus instrumentos. Sus instrumentos son las ventas, sus followers, sus likes, no los nuestros. Perdón, que me he explayado en la pregunta. Totalmente de acuerdo. Claro, ¿en qué puede influir ese panorama que ahora está siendo aglutinante, ese aumento visible de la poesía en todo esto? En que esa maraña, esa selva nos invada a nosotros, y aquí hablo como crítico. Perdonadme por después de estos formales, perdonadme por la referencia que voy a usar, pero no sé si habéis visto la película Ratatouille de Pixar. Sí. La película Ratatouille aparece, creo que el mejor personaje, ahora ya que estamos en tertulia, de la saga reciente de Disney, que es el crítico llamado Anton-Ego. Entonces, Anton-Ego dice en una reseña maravillosa que quizás la verdadera labor del crítico estriba en el riesgo, y es arriesgarse en el descubrimiento y defensa de lo nuevo, de algo nuevo que verdaderamente impacte y valga la pena. Pero ¿cómo podemos descubrir lo nuevo cuando no hay un tejido crítico, en concreto en la poesía actual, en el que poder guiarnos? No hay un mapa de referencias, no hay ni siquiera un mapa de visibilidad restringido o especializado, y que incluso en esta poesía de ruptura, de renovación del lenguaje, valga el marbete que se quiera, funciona muchas veces, no quiero decir por amiguismos, pero sí en una red de conocimiento y de relecturas que a veces también deja fuera muchas cosas que se quedan descolgadas. Pues, por ejemplo, estos libros, a pesar de ser mascarones de nuevas editoriales, la ya extinta Entropía Ediciones, y a la que deseamos una vida larguísima, Editorial Cántico, de Rodrigo García Marina, no han recibido apenas reseñas. No se han visto, no se han localizado. O sea, la labor de ir extendiendo el campo es difícil. Vale, Álvaro, acepto lo que dices como dificultad, pero también aceptemos pues ciertos cambios en las reglas. Si no existe la crítica literaria,
O sea, ¿por qué dices no hay reseñas? Si es que me da igual que las haya o que no. O sea, vamos a los suplementos literarios. Vamos a los suplementos literarios. Si están llenos de amiguismo y de basura. O sea, seamos claros de una vez por todas. Estoy hasta las narices de que las reseñas las hagan los amigos de... Es que eso no tiene valor, Álvaro, no tiene valor. O sea, ¿qué más me da que haya una reseña o no si la hace mi amigo? O sea, si yo hago una reseña de Eduardo Fariña, voy a decir que el libro es maravilloso. No, este corto de Eduardo Fariña es maravilloso. Claro, no, pero porque es imposible. Es imposible. Y esto es... Mira, y esto viene por la precarización también de la crítica literaria. Totalmente. Al no ser remunerada en la mayor parte de los casos, implica que quien hace el libro tiene otra voluntad. Otra. No la voy a calificar. Otra. Pero quien está escribiendo reseñas en un medio de forma gratuita tiene otra voluntad. Y la tiene. Porque si no, no entiendo por qué está escribiendo para un medio. Que es millonario. Porque por eso tienen un medio. Luego hay ahí otros intereses. No me interesa. No me interesa, Álvaro. No, no es eso. No tiene reseñas, de acuerdo, no tiene reseñas. Generemos espacios donde esas reseñas puedan existir. Generemos de verdad reseñas de verdad, donde no pase nada porque yo pueda decir que el libro de Cristina no está bien. Porque el problema es la presión que volvemos otra vez el sistema lanza sobre nosotros. ¿Cuándo es la última vez que habéis visto una reseña en algún suplemento donde se diga algo discutible sobre algún libro? Y si la hemos visto, es porque responde a otra cosa. ¿Vale? Entonces, si está trucada la crítica, el selfie está trucado. Y precisamente ahí es donde entra un compromiso académico ahora. Un compromiso académico donde la academia debería ser garante de una transparencia crítica fuera de intereses de mercado. Total. Y que muchas veces no se da. Claro, yo por eso te digo que lo que has hecho hoy, aparte de ser estupendo, ser valiente, es eso. Si lo que tú has hecho hoy precisamente es reivindicar 3 autoras de editoriales, incluso en algunas ya extintas, es que esto me fascina, ¿no? Y sin embargo, has sembrado, yo creo que en todos los que estamos aquí, seguro en los que nos están viendo a distancia, aprovecho para saludar, aludidos también, la necesidad de que vayamos a buscar esos libros. Sí que es cierto que tengo serias dudas en cuanto a la viabilidad del ecosistema de la edición independiente en España. No sé cómo lo aprecias tú, pero yo sí que empiezo a ver que los lugares de resistencia van cayendo, porque veo cada vez más difícil ya no que existan, sino dónde venderlos. Y ahí entramos ya en otro asunto, o sea, ¿dónde vendo yo aquello que no pertenece al mercado? Claro. Aquí es verdad que las editoriales, claro, estamos hablando de indie, pero la editorial Ultramarinos, que no me ha dado tiempo a hablar ya, de Ruth Jana, también es la más consagrada de las 3. He preferido optar por las más desconocidas y jóvenes. Es Ultramarinos. O sea, Ultramarinos tiene una buena distribuidora. Ultramarinos está en las librerías más potentes no quiero decir en la Casa del Libro, pero sí no, obviamente, y que nosotros conocemos de las grandes ciudades. Se está viendo que gracias precisamente a ese institucionalismo, los premios nacionales, que muchas veces han sido también una respuesta para que otra poesía no surgiera, no diera un golpetazo completamente en la balanza, las nuevas reseñas, que son periféricas completamente, pero bueno, están aquí en la academia, sí que han permitido, o sea, que pueda haber editoriales pujantes que sobrevivan y que hagan esto. El problema es que se necesita un farol para reconocerlas y que, claro, el riesgo que orbita sobre ellas es muchísimo mayor que en cualquier otra parte. Claro, yo he dicho antes, cuando tú has visto mi texto con tachaduras, yo he dicho antes, el compromiso que exige esta poesía de renovación del lenguaje es doble. Es para el escritor, para el poeta, y es para el lector. Pero es que a lo mejor hablamos de un cuarto compromiso. ¿Por qué? Porque también se implicaría el compromiso del editor, un compromiso no solamente de fijación del texto completamente dislocado respecto a sus perspectivas y además de distribución de eso, que va a ser siempre más difícil,
Y un compromiso del crítico. Claro. En esta cuarta parte, en el que parece que es verdad que nos hemos desdibujado de un mapa y una corriente en la que tenemos que tomar una posición. Tenemos quizás incluso una responsabilidad para con este tipo de poesía, para con este tipo de escritura que nos implica a nosotros y que ya desde el propio marco de concepción se dirige a nosotros. Véase el juego con las notas al pie de la crítica o todas las tendencias, todos esos jueguecitos internos que nos provocan una risa floja a nosotros y que muchas veces las estamos desoyendo. Totalmente de acuerdo. Raúl. Sí, que además hablando del tema editorial, pensando ahora Ultramarinos, es cierto que podemos analizar un poco de diferente, el movimiento que ha tenido una con la editorial y cómo la ha llevado, pero no deja de resultar sintomático que estoy viendo, lo ha dicho al empezar Nacho, ¿no? con unas editoriales indie. Es decir, pero es que ha habido, es decir, incluso resulta sintomático de que ese tipo de poéticas tengan que aparecer en esos espacios. Es decir, es que ha habido direcciones de creación de editoriales para publicar esto, y ahí me remito a la gente de Cocoro. Es decir, la gente de la revista Cocoro crea el sello editorial Thriller para publicar precisamente en almacenes, por ejemplo, o la antología que hicieron de Evolución. Sin la creación de esos sellos, sin esos sellos independientes, sigue siendo tremendamente complicado que se acceda a otros medios de difusión. Que evidentemente con gente quizá más asentada. Ángela Segovia publica en La Uña Rota, tampoco está publicando, es una editorial ya de más peso, pero tampoco estamos hablando de una de las editoriales canónicas. Quizá en algunos momentos la Bella Varsovia podía apostar por algo, pienso en Berta Rafael, tampoco, o en Guillermo Morales. Pero también con un ánimo mucho más distributivo, que aquí sí también depende mucho más de las ventas. Sí, es muy sintomático que al final haya al menos que entrar a través de eso, porque sí que se trata la publica ahora con la Rota, pero no lo hizo al inicio del Paso de Ayatán, por ejemplo, y es muy sintomático que sí que es necesario crearse esos espacios. Jaime es premio nacional por un libro publicado por UNAI en Ultramarinos también, si no recuerdo mal, ¿no? Es decir, que hay que crear espacios para poder hablar ese lenguaje dislocado, ese lenguaje fracturado. No vale los espacios de siempre muchas veces, ¿no? Y pensamos con UNAI que cuando gana el Premio Nacional, UNAI Velasco, en Esto no es Berlín, y la deriva luego de Esto no es Berlín hasta prácticamente la desaparición. Y no continuar a pesar de la concesión de un Premio Nacional. Sí, porque aquí sí que hay algo interesante. Este año yo tuve la suerte de carambola de estar en el jurado del Premio Nacional de Poesía Joven. Y claro, ante un jurado donde cada uno tira por su lado, es decir, desde las otras lenguas, los de las otras lenguas hacen frente común, apuestan directamente entre ellos en apoyar en cada votación los libros en otras lenguas, los catalanes con los gallegos, con los euskaldunes se apoyan. Eso va por un lado. Por otro lado van las presiones que someten las editoriales fuertes. Cuando digo fuertes en poesía me estoy refiriendo a nada fuertes en el mundo real, pero me estoy refiriendo a qué hizo Visor, como apostó por Elvira Sastre y fue a muerte con eso, y Perión, que lo intentó con 2 o 3 libros, y el premio Adonais, que es finalmente quien fue Premio Nacional de Poesía Joven. Con un jurado que, claro, el problema es que todos sabemos cómo podemos hacer que gane alguien. Yo puedo hacer que gane alguien sin amañar el premio. Pongo un jurado determinado y ya sé por dónde van a ir los tiros, ¿no? O sea, es que ya no me hace falta ni amañarlo. Con todo esto quería decir, llego a Celia, estaba de finalista en el Premio Nacional de Poesía Joven. Un libro publicado por Olifante. Es que el problema es que Olifante no pasa la previa, porque no tiene los apoyos suficientes en esos espacios como para pasar la primera votación. Porque para pasar la primera votación hay que ser Hiperión, hay que ser Visor, hay que ser Adonais, hay que ser no sé qué. Con lo que, mira, pasó un Candaya, pero pasó un Candaya porque interesaba por otras circunstancias. Pero fijaros lo que estoy diciendo. A veces pasa un Candaya por cuota también. Claro, pasa un Candaya por cuota y maravilla lo que hace Candaya, ¿no? Sí. Que solo puedo tener buenas palabras, también. Pero esto es el panorama real y el mapa de lo real en el mundo editorial de la poesía española. Sin pasarnos de apocalípticos. Y estoy un poco apocalíptico. Creí que ibas a decir paranoia, no pasar, ni puedo decir paranoia.
Y por hablar, que te voy a citar, hace tiempo Javi decía, ¿qué pasa en la poesía española contemporánea si es que pasa algo? Si es que está pasando algo. Pues ahí yo creo que en esa pregunta, esa retórica, estaba la respuesta. Están pasando cosas, Nacho. Están pasando cosas, pero el problema... No quería hablar, es que venía a escuchar hablar de Ruth Llana, a quien le dije que ya ha llegado tarde, lo evidente lo siento, porque quería decirle, cuando vi el programa le mandé una foto y dije, hablan de ti en un congreso, y digo, a ver si hablan bien, o para venirte si hablabas mal. Mira, pues justamente lo he parado precisamente para dejar tiempo al debate, porque era absorbente todo el panorama, pero Ruth Llana, hablar genial de Ruth Llana, es absoluta admiración. Ese libro es extraordinario. O sea, ese libro en el que ya ella tiene que hacer al final un manifiesto de su propia explicitud, de construir el lenguaje para ver lo que está haciendo, y con unos juegos de ironía y unos juegos con los referentes que son bestiales. Y alguien que lleva practicando desde el año 2014 con estructuras era por ella, la tercera, estructuras umbral y ahora este último, la primavera del saguaro, y que no está en ningún tipo de canon, y que se escapa de las antologías. Y que se escapa porque no tenía ninguna visibilidad institucional, a pesar de que la pondríamos en una nómina con la misma gente que ya empieza a pespuntar de alguna forma cuando estamos aquí, y que es una verdadera pena que no esté. Pero no pasa nada, Álvaro. Ya. Porque no esté, no pasa nada. Ruth Llana sigue en Wisconsin escribiendo sus versos y haciendo su tesis y paseando con su perro, con su pareja. Totalmente. Y escribiendo en el periódico cuando le dan su espacio, diciendo sus cosas. Y ya está. Y hay 2, 4, 6, 10 personas a 8.000 kilómetros de Stevens Point, o donde coño esté, o Madison, donde esté, hablando de que está haciendo un gran libro. Y un montón de gente conectada viéndolo en todo el mundo. Entonces, eso tampoco tenemos que mermarle el valor a eso. Para nada, me pongo muy valente. Serán cenizas, antes que veo, pero tendrán sentido. De todas formas, mira, el crítico se enfrenta a la tarea de reconocer en la creación contemporánea, en medio de abundantes imitaciones a la moda formalmente correctas, lo verdaderamente original, lo sólido, lo realmente productivo. Y no lo ha dicho un crítico de 27 años, lo dijo en el año 90 Hans-Georg Gadamer. Quiero decir que seguimos en la misma cuestión, ¿vale? Hay una responsabilidad que es la nuestra, la de los críticos o la de la academia, y tenemos que trabajarlo y saber que vamos a tropezar y que lo hacemos mal todos los días, y que hablamos bien del libro del amigo y ninguneamos el del que no es amigo, y así lo hacemos. Pero no hay que flagelarse. Yo no llego a casa todos los días a ponerme el cilicio. A lo mejor en el premio de Nice se ponen el cilicio. ellos sí que se lo ponen, ¿no? Yo no me lo pongo. Yo sé que fallamos, pero al mismo tiempo sé que hay mucho futuro y hay mucho presente cuando alguien ha reconocido que La primavera del saguaro es un libro fundamental, y lo va a ser más pronto que tarde, ¿no? Ahí. No, que solo quería hablar. Ha traído la esperanza Javier García Rodríguez. Sí, es que, Virgilio. Vivo un poco esperanzado, porque tampoco es tan distinto lo que ha venido pasando, ¿no? No, yo lo indicaba, nada nuevo bajo el sol, en este sentido. También nada nuevo bajo el sol. ¿Qué es lo que decías tú antes en la intervención, la pregunta de Raúl? ¿Pero ha pasado algo? ¿Ha cambiado el modo de formular antologías desde Castellet, cuando está la pregunta, hasta ahora? Y claro, hay cosas diferentes, pero tampoco ha cambiado tanto realmente es lo esencial. Responsabilidad, a mi juicio, ¿sabe de quién? No de los creadores. La responsabilidad grande es de la crítica. Este es el punto. Es de la academia, que yo llevo varios años hablando en los congresos, me gusta mucho. Es decir, que lo que falla es la creación de un nuevo lenguaje crítico y teórico. Este es el punto. Porque, y ahora sí que esto es para vosotros, si me lo permitís, no hay paternalismo aquí, a cuenta de los Q1 y de los Q2 y de los perceptibles y de las revistas de impacto, el riesgo en el trabajo crítico y en el trabajo teórico es nulo. Comprensible, a mi juicio, porque dice, tú lo tienes muy fácil,
Pero no, aquí todo el mundo no lo tiene fácil. De lo que se trata es de que no se puede hablar de una nueva creación literaria con el mismo lenguaje, con el mismo registro que estábamos utilizando hace 20 años o hace 40. Porque entonces, y esto la creación, pues es evidente que es así, esto es renovador. No hay ninguna renovación en una obra literaria, sino hay renovación en su lenguaje. Esto es un axioma que tiene narices que haya que seguir diciendo a estas alturas. Es que el contenido que planteamos, pero mismo, la misma idea de poesía y compromiso, Nacho. Sí, sí, pero que... así en esos términos, pero están claro. Es como decir, ¿qué voy a decir yo de poesía y compromiso si no se puede decir nada? Porque habría que tener otro lenguaje crítico y otro lenguaje teórico. Las mismas categorías teóricas para explicar las mismas. Bueno, pero entonces está bien aceptar que están obsoletos ciertos mecanismos y ciertas etiquetas, Javi, sí. Que ya vale. Ese es el asunto. Sí, pero que no hay que sustituirlas por otras. Sí, pero sobre todo que eso no venga que esté atravesado por vivencias personales nuestras. Ay, amigo. Esa es la cuestión. Ahí es donde yo estoy en desacuerdo absoluto contigo, con lo que decías ayer y con lo que hace a mí. No creo que las vivencias personales de uno, las de cada uno, sirvan para elevar categorías, para hacer categorías. Eso es mi idea también, ¿vale? Desde este lado. Claro, la labor del crítico, por ejemplo, que tú has citado a Dahmer, pues ya citaste a Antonio, madre mía, puedes citar a Benjamin. Aquí el crítico es alguien que tiene que bajar a los rincones completamente con una máscara de traductor de sí mismo e iluminar los espacios que quedan sin explicación. Eso tampoco se ha hecho. Tampoco hay una educación, es que la poesía es un terreno peliagudo, tampoco hay una educación lectora en la forma de leer otra poesía. Lo cual, o sea, y en eso sí que no ha habido ningún cambio desde los 80 hasta aquí. O sea, no se ha propuesto otra forma salvo en espacios muy restringidos. ¿Alguien además de Cristina en esta sala es profesor de secundaria? No. ¿No? Además de Cristina, que lo es, pues cualquiera que sea profesor de secundaria sabe cómo se está enseñando. Sí, no era por supuesto una crítica y una apelación. Es decir, tampoco pensemos que somos nosotros, es que es muy difícil encontrar esos huecos en el currículum. Y entonces, pues alguien a los 17 años va a una clase que se llama literatura y en todo un año no lee un texto literario. Claro, pero es que es imposible. Lola Nieto, que sí es profesora de instituto, por ejemplo, que lleva Cocoro, o sea, ella decía exactamente esto, es que no hay ninguna forma de cambiarlo, y lo llevaba como una frustración pegada al cuerpo. De hecho, todas las veces que hemos coincidido en recitales, o nosotros mismos la antologamos en Lecturas del Desierto, y lo decía como crítica asumida, pero es que es imposible con la realidad. Entonces, bueno, claro, también estos son gritos en el desierto. El currículum y la ley educativa tampoco se lo permite. O sea, por eso mismo. Lo ve más siempre a peor. O sea, es muy difícil poder construir un aula de clase, un espacio. Sí, es imposible. O sea, todos mis colegas tienen unos problemas tremendos para poder transmitir, digamos, la enseñanza literaria, la educación como un lector. Es muy complicado. No todos nuestros colegas, hay al menos un 50% que no les preocupa en absoluto, que es feliz con cómo están las cosas, ¿verdad? Sí, claro. O sea, que tampoco es una batalla larga. O sea, de lo que se trata es de ser conscientes de que el aula también, el aula universitaria, pero también el aula de secundaria, es un campo de batalla. Por esto que es muy significativo, ¿no? Que para hacer una crítica de la también necesitamos un nuevo lenguaje que no van a aceptar unas entidades que tienen que valorar. Efectivamente. Eso también es la ministerio. No, pero totalmente a favor de lo que tú has dicho. De acuerdo a lo que tú dices, Raúl. Pero alguien quiere dejar a Alte de unidad incógnita, que pasa por el bautismo garcilasista, y que allí hacer un análisis de vincularlo con García Montero, porque si no. El que sufra con eso. Yo lo hablaba precisamente, yo era exactamente lo mismo. Sí. Yo no tengo ningún común pues, y duermo perfectamente. Ahí es donde está la cuestión, o sea, que uno debe también ser capaz de asumir su riesgo, es decir, desde la trinchera. Pero no se puede estar señalando con el dedo. Entonces, si hay un momento en el que uno dice, a mí este negocio no va conmigo. Yo quiero decir esto en este lugar. Y si no hay más hueco, forcemos el hueco. Exacto. Acá, abramos la grieta. Por alusiones, no. Ilusiones.
por alusiones creo que puedo señalar a quien me dé la gana, ¿vale? Y soy responsable de hacer lo que quiera hacer. Quiero decir con esto, el que quiera señalar, Javi, que señale, porque tiene la misma libertad que el que no lo hace, ¿vale? Es decir, este es un espacio para todos en igualdad de condiciones. El que quiera hacer una cosa que la haga y el que no la haga. Ya está. Entonces no hay huecos de trinchera en el asunto. Sí, por supuesto que lo hay. Desde la trinchera cada uno hace lo que quiere, Javi. Por supuesto que sí. No estoy completamente de acuerdo. No, tú estás de acuerdo conmigo en nada. Ya lo he visto. Pero, dicho esto, considero que el espacio, cada uno, lo gestiona como quiere. Yo creo que el problema también es que dentro de la academia, donde sí pueden existir esas voces que ahora mismo acabamos de ver, que han señalado determinadas grietas, si buena parte de la gente que quiere pertenece a la academia está subsumida por ese sistema de valor al peso de tú has escrito este artículo en IQ1 y por tanto es mejor que un artículo publicado en una revista de mi pueblo porque así lo dice una entidad que no sé muy bien quién es, que tiene una serie de favores y de temas pendientes que se llama ANECA o se llama SPI o se llama como se llame, pues si esas voces que son capaces de hacer eso se subsumen a eso, entonces los espacios todavía, esa grieta todavía es más pequeña cada vez y es un problema estructural, al fin y al cabo, del que es muy difícil. Correcto. Sí. Yo te digo, o sea, mucha gente, porque me incluyo ahí, pensamos que el Q1 pues para el que lo quiera, ¿no? Es decir, pues vale, muy bien. Y pagamos por eso. Pero claro, es cierto que yo sé que veo mucha gente de mi generación, que ahora algunos de ellos están accediendo a puestos universitarios, la gente que está accediendo a esos puestos universitarios, los que han pasado su bautismo de los Q1s y de los rankings SPI y de todas estas cosas. Eso quiere decir que otros no, o sea, sí, necesitaremos más tiempo porque precisamente en esos espacios no hay mucha rica. Creo que es un problema estructural que no vamos a solucionar aquí. No. Pero que también entra en juego cuando hablamos de estas cosas. La sociedad crítica que dice Nacho, que decía Nacho antes, cómo hacerla con la propia estructura. Y esto no es nada nuevo. Y claro, desde hace muchos señalado desde hace muchos años. Claro. Pensando cuando decías tú lo del amiguismo de la crítica, es que yo pues sí, hipoteca estaba ya dicho, ¿no? Claro. Si tú crees de verdad que no hay críticas, que no hay ninguna crítica. No, yo creo que se ha acabado, que los suplementos literarios han quebrado. O sea, creo que los suplementos literarios han dejado de ser un espacio para la crítica y son un espacio para la loa. En el momento en el que hemos confundido crítica con loa, pues es que no hay... que me quería hablar Virgilio hace rato. Quería hablar, pero es que se ha ido la discusión por unas derivas tremendas. Pero la cuestión, yo quería decir que creo que el síntoma de todo esto que estamos hablando es que hablamos en un entretanto, ¿no? En un mientras tanto. Porque estamos asistiendo a tal complejidad de todas las realidades, por supuesto, de la poesía. No es la guinda de nada, sino que es una más de los muchos discursos que circulan, pero de una complejidad y un calado tan enorme que se nos escapa, como aquello de Bauman, ¿no? La liquidez que se nos licúa todo. Yo pienso que si hay algo revolucionario en la poesía de las últimas décadas, es precisamente la poesía hipertextual, de la cual ayer no hablé. Pero sí que creo, Nacho, que hay que insistir y intentar dirimir, diseccionar con bisturí los fenómenos existentes como el que ayer traté yo un poco, aun a pesar de lo vomitivo de muchas de esas poéticas que me parecen vomitivas, de verdad, algunas, vomitivas, sencillamente. Pero hay que intentar comprender, sí. A pesar de que nos falta el lenguaje, de que Raúl hablaba de buscar una nueva hermenéutica, no lo sé, ahora que tú también hablabas, eso es lo que intentamos hacer aquí, intentar comprender, porque el problema es que los grandes póker de la crítica, llámese de suplementos, de toda la vida que hemos conocido y conocemos, ya no pintan casi nada en este salón. O sea, ahora se ha desplazado el centro de atención, como yo decía, hacia los
a los influencers, hacia aquellos que marcan tendencia, los que hacen trending topic, y hay que intentar comprender. Yo me cuesta mucho comprender, pero es que ayer en la sala cuando pregunté cuántos leen a través de Wattpad, precisamente los estudiantes que trajo Nacho, no sé, creo que son de segundo, sí, estudiantes de segundo de carrera, eran los que levantaron la mano. Yo no leo en Wattpad, pero es que intento comprender todo lo que está ocurriendo. Y por muy lamentable que sea, tenemos que arremangarnos y intentar buscar análisis, interpretaciones a por qué en esta sociedad de los Big Data, en el fondo es esto, hablar de los cuyos, ya no entiendo este lenguaje académico, aunque llevo muchos años, en el fondo son Big Data. ¿Por qué el centro de atención se ha desplazado? Si Castellet abre una nueva era, augurando lo que será, todavía poetas por hacer, ¿qué está pasando hoy cuando los nuevos poetas salen de las redes y tienen miles de seguidores, miles, y el centro de atención se ubica ahí, por mucho que estas editoriales que habéis citado, donde se cuece quizá lo más interesante, no tienen donde caerse muertas? Porque están invisibles. A mí no es que no me importe que no haya crítica de eso, me importa mucho, pero quiero comprender por qué el centro de atención se ha desplazado a esos otros lugares que no me interesan casi, o no me interesan mucho, pero son los lugares masivos de esta sociedad. No sé si me explico. perfectamente. Y luego hay una cosa que ya por recursos estilísticos, pues a lo mejor no tenemos un análisis propio que hacer, pero también, sobre todo aquí lo has estudiado tú, Raúl, o sea, esa poesía tiene una ideología, esa poesía es masiva, esa poesía tenemos que diseccionarla para poder establecer mapas al final, o sea, tenemos que comprender lo que está pasando. Y claro, por eso yo incidía en, ¿hay más papel institucional para esta nueva poesía? Sí, pero es que esa desproporción absoluta de la nueva poesía hace que, si antes estaba aquí, una diferencia entre una y otra, este centro ha implosionado tanto que nos estamos quedando invisibles ante ciertos surgimientos. Y hay compromisos, hay hechos, pues, editoriales que duran 2 años, que no es nada nuevo bajo el sol, insisto, pero que se están quedando fuera, sin que pase nada. Pero, Raúl. Yo creo que yo también. O sea, a mí no me interesa en absoluto cómo escriben estas personas. Me parece completamente el fallo. Porque, como decía en un artículo, decía, pues esto es gente que versifica golpemente. O sea, eso está quedando tirado en la página, lo de adentro y lo bajo abajo y ya está dentro del ordenador y esto está que se versifica un montón. Entonces me da a ese nivel. En tanto, y acabas de decir algo, es que mi ideología, a mí me preocupa eso, me preocupa la película de Need for Speed. Lo mismo. O sea, como cualquier tipo de película masiva de venta absoluta, que a mí me preocupan tanto marca una estética o tiene algo diferenciado, pero es que en este mundo, o sea, pero esto es la película masiva, ¿no? Esos escritores, influencers... Que es tristísimo. Es tristísimo, es devastador. Una película masiva que funciona de una forma tal y como funciona el capitalismo, es decir, primero se genera el deseo y luego se ofrece el objeto, no es al revés. Primero se genera el deseo en las redes sociales. O sea, esta peña publica poesía cuando tiene 10.000 seguidores. No tiene 10.000 seguidores porque publica poesía. Y hay un cambio muy tocho con todo esto. Pero esto es como que... para mí lo problemático de todo esto es que hay una ideología muy conservadora que se está introduciendo dentro de las cabezas de personas, muchos de los adolescentes que consumen ese tipo de estilos. Igual que consumen cine cine masivo. Es decir, cualquier película troncho de estas de saltos y disparos y coches que se estampan con 25 secuelas, tiene una influencia muchísimo mayor socialmente que, no sé, una película de un autor X, de supercanon, del cine de Tarkovsky, y a eso me preocupan, o sea, yo creo que la preocupación es en tanto de estudio cultural, sin más, ¿qué pasa? Esto es otro tipo de preocupación que a mí me interesa mucho más. Pero claro, es lo que tú decías, ¿no? De fuera, del dentro, de eso es otro lenguaje, es otra cosa, sí, es otra cosa.
Esto yo creo que hay que focalizar mucho más y reclamar mucho más esto. Que lo otro, tú decías, Nacho, está siendo reclamado y tiene sus espacios. Pero claro, me gusta tomar el giro, pensando qué se está viendo desde ahí, que mira, no como... Bueno, pues obviamente, Raúl, ha sido lo que esperábamos, ha suscitado verdadero interés la comunicación de Álvaro. Yo creo que un debate de lo más interesante, porque al final, pues bueno, precisamente yo creo que estamos aquí para esto, ¿no? Para poder hablar de algo que es muy difícil hablar fuera de otros círculos, porque incluso nosotros mismos salimos ahora de esta burbuja y entramos en otras burbujas que lo cotidiano... Lo cotidiano se nos come y... Os agradezco mucho, quiero traer a la comunicación y agradecido este rato, pero vamos, casi voy a tomar. Gracias a todos. Muchas gracias a todos y recordad que ahora pasamos a las 12:30 aquí mismo. Aquí mismo tenemos a Raúl Molina con Enrique Villagrasa, que entrará por vídeo. Lo disculpamos porque no ha podido entrar. Y después ya el parón para encarar la tarde y el final del Congreso. Muchísimas gracias y seguimos, y gracias a todos los que seguís conectados. Gracias.